Como, Hola, como- buenas noches a todos. ¿Cómo estamos nosotros? Hola. bienvenida, Ariane, buenas noches. Gracias por estar acá y por aceptar la invitación. Así que si nos puede compartir ahí su experiencia, yo sé que eso siempre sirve de motivación, ¿verdad? Para los que Sí, estamos por presentar. es que había que aceptarla porque, bueno, gracias a usted se logró lo que se quería, ¿no? Gracias a Dios. Ujú. Sí, gracias a Dios y bueno, y a usted por todo lo que en este largo trayecto nos ha estado enseñando. ¿Sabe de lo que estaba hablando ahorita? Algo que nosotros tenemos que tener claro y tener mucha confianza en nosotros mismos para poder lograr todo, ¿no? Yo era mi quinta vez que fui a presentar. De hecho, en la cuarta, que me faltaron como dos preguntas para aprobar, yo le escribí a usted y me dijo, no te desistas, sigue adelante, continúa que sí vas a lograrlo. Bueno, esta vez no le dije a nadie cuándo iba a hacer el examen, eso fue solo yo. Y fui a presentar a las 12 a la 1 de la tarde y llegué una hora antes, porque dije, ah, bueno, ya lo que aprendí, aprendí y logré entrar una hora antes. El examen de verdad estuvo un poquito, digamos, fuerte, pero tomé como el control. Me acordé mucho de las cosas que usted decía y pues empezar a analizar un poquito más y tomé como que el tiempo, 50, vamos a ponerle 50 minutos para cada 50 preguntas para no tener estrés. Yo presenté en Florida. Bueno, y a Dios gracias y a usted de verdad, porque tiene la vocación de educarnos de una manera y que podamos comprenderlo de manera bastante clara, ¿no? Porque yo estaba en un limbo, no sabía ni siquiera qué significaba, o sea, solo colocaba una respuesta y yo, ¿qué significa? Ya no, ya uno puede analizar o puede darle la respuesta correcta a lo que uno está leyendo. Entonces, de verdad que al 1000% lo recomiendo. A usted, a la escuela, excelente. Yo le diría un 1000 puntos de todo. Y a los muchachos que no desistan, que sigamos adelante. Así es. Gracias, Ariani. Bueno, para los que no saben, no todos los estados tienen esos requisitos, pero así como Ariani, que sabe que en el estado de Florida o los que presentan en Florida solo tienen 5 oportunidades, ¿sí? Sí. Y si en la quinta no la pasan, tienen que esperarse un año para volver a intentarlo. Pero bueno, no Profesor, desistir. una de las cosas, cuando yo salgo del examen, yo vengo y veo ay, sí, y yo digo, ¿lo pasé o no lo pasé? O sea, entre tanta la ansiedad que yo iba, le digo a la señora, señora, yo lo pasé, sí. Y yo, ¡ah! Empecé a gritar como loca y yo digo, bueno, ya ellos estarán acostumbrados a eso, ¿no? Pero bueno, la satisfacción y de verdad la emoción de que ella, porque yo dije, bueno, si no es ahorita, esperaré hasta el año que viene y seguiré preparándome. Pero bueno, gracias a Dios cierro el 2024 como debe de ser. Y ya el Excelente, 2025 se Ariani. arranca con toda la energía y como dices, nos vemos en la cumbre. Así es. Ok. Ariani, yo sé que con la ayuda de Dios este año es su año. Justo aquí tengo un libro, este es muy bueno, de Ajá. verdad. Este es, se llama Tu mejor año, ¿sí? No sé Oh, excelente. es un plan de un año, ¿verdad? Ujú. Que de verdad que las cosas que hacemos en un año pueden cambiar radicalmente el curso de nuestra vida, ¿sí? De hecho, una decisión que nosotros tomemos puede cambiar por completo a dónde vamos a parar, ¿sí? Entonces, y si no, recuérdense para atrás, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué Así no es. estamos donde estábamos antes, ¿sí? Es decir, algo nos trajo, una decisión. Entonces, tu mejor, dice aquí, tu mejor año es el mejor año, ¿sí? Aquí, esta es una recopilación de varios escritores, ¿verdad? Que hace aquí Michael Hyatt, se llama él, ¿verdad? Pero habla de cómo nosotros podemos aprovechar o canalizar toda esa fuerza, ¿verdad? Y enfocarla, porque cuando hablamos del enfoque, ¿qué es el enfoque? Hemos hablado algunas veces de eso. Am, yo he comentado el ejemplo, ¿verdad? De una persona que llega a una cena y se encuentra a Warren Buffett ahí, ay, se me fue el nombre, el papá de Microsoft, recuérdenme, el, Es el muy fundador, difícil, no me acuerdo. el fundador de Microsoft, ¿sí? Se me escapa el nombre. Si alguien Mm, lo tiene, me lo dice, ¿sí? Bueno, estaba Warren Buffett, estaba el fundador de Microsoft, que se me escapó el nombre ahorita, lo tengo y si alguien me lo dice, pues yo lo ubico, ¿verdad? Y el papá de él. Pero bueno, estaban ellos tres y esta persona dice, Bill Gates, profesor. Bill Gates, gracias, el papá de Bill Gates. Y Bill Gates estaba ahí. Y el papá de Bill Gates también tiene una historia, un recorrido atrás. Entonces estaban esos tres personajes sentados ahí platicando.
Y esta persona dice, no puedes aprovechar la oportunidad y no los quiero interrumpir, no quiero ser, ¿verdad? El cae mal, ¿verdad? Que llega inoportuno, pero tengo que aprovechar. Solo para ustedes, con una palabra, ¿cómo definirían la clave del éxito? La clave del éxito. Y todos, o sea, los tres, resumieron en una palabra, enfoque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer mil cosas a la vez, estamos aquí, estamos allá y no nos enfocamos y eso nos limita, nos desgasta y no vamos avanzando. Pero cuando canalizamos y nos enfocamos, vamos con todas las fuerzas, ¿verdad? Y eso hace que recuérdense que un avión donde necesita más potencia es en No el despegue, arranca. Ujú. cuando arranca, ¿sí? Ahí es donde necesitamos toda esa potencia. Entonces, cuando estamos enfocados, ahorita que arranquemos, enfoquémonos en lo que deseamos, en lo que queremos y la verdad que las cosas van a pasar. Yo estaba hablando con un amigo, perdón, ya voy terminando con esto. Yo sé que muchos van para vida, muchos van para salud, pero este amigo empezó en Obamacare, ¿sí? Él específicamente iba a Obamacare. O sea, su meta era Obamacare. Él se licenció más o menos por ahí por julio de este año. Se licenció, ¿sí? Estaba enfocado y él su meta era esa. Se empezó, se certificó y todo, y estaba como que preparado para el Open, ¿verdad? Y venía con todo. Bueno, terminó cerrando más de 500 pólizas Mm. en el Open, ¿sí? Es decir, se puede hacer, claro que se puede hacer, ¿verdad? Pero depende qué tanto estamos dispuestos a dar. Wow. Así como Obamacare, ustedes saben, Obamacare por cada cliente, o sea, es decir, que si yo aseguro una familia de 4 miembros, por cada miembro, mensualmente yo tengo un ingreso de $25 promedio, ¿verdad? En algunos son 28 o 31, bueno, puede variar dependiendo del estado, o 24 y fracción, ¿no? Pero bueno, esos son los rangos, es decir, que si pongámosle $25, son una familia de 4 miembros, son $100, ¿verdad? Bueno, él en el Open logró hacer una base un poquito más de 500 clientes. Si ustedes lo multiplican por 25, es lo que él está recibiendo como cheque mes a mes. Mes, Wow. ¿ah? O sea, es así como paga la parte de salud, parte de vida, paga diferentes, pero los dos son fascinantes, ¿verdad? Y es decir, ¿se puede? Sí, pero enfoquémonos. Por eso que el examen es difícil, profe, porque se gana dinero. Se gana, profe, No, porque hay yo gente sé que Es que, que yo sé que se gana dinero, por eso que el examen es difícil. sí, ustedes saben, yo sé que muchos de ustedes están ya o conocen a alguien o por una u otra razón están acá y conocen la carrera, pero más que eso, enamorémonos de lo que hacemos y eso es lo que va a traer los resultados, ¿verdad? Porque Bien. si no, es decir, que cuando vengan las crisis, los momentos difíciles, vamos a dudar, vamos a tambalear. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo no por amor, sino por que queremos dinero. Y claro, obviamente, pues todos queremos crecer y Jim Rohn habla mucho de eso, porque cualquiera va a decir es que el dinero no es lo más importante. Claro, no es importante, pero Jim Rohn tenía esa pregunta. Cada vez que alguien le decía o cada vez que él tocaba el tema de dinero, y voy a ser muy sincero acá, porque yo sé que, les digo, es un tema quizá un poquito polémico, sensible, pero de una u otra forma, cuando cuestionaban a Jim Rohn de que hablaba mucho del dinero, él respondía, te voy a hacer una pregunta, y era una de sus técnicas de debate. Si pudieras mejorar, ¿lo harías? ¿Sí? Entonces, con eso él dejaba callados. Es decir, si pudiéramos mejorar, ¿lo haríamos? Se los Sí, dejo a ustedes, ¿verdad? claro. Es decir, yo creo que todos quisiéramos mejorar, pero como acabamos de ver, haciendo las cosas bien, construyendo el edificio, y qué satisfacción, ¿verdad? Estar con esa tranquilidad y haber logrado esa satisfacción. Entonces, les digo, se puede, sí, y esta carrera les puede deparar mucho, pero vamos a prepararnos, que este sea nuestro año. Y Claro yo que sé que los sí. que están acá, vamos con eso. Ariani, muchísimas gracias por estar acá. Yo sé Gracias a que nos usted, vamos a ver en la profesor, por cumbre, nos vamos todo. a encontrar en el camino y vamos con todo. Así es, a seguir aprendiendo de Ah, usted, por supuesto. gracias, Ariani, por Bueno, compartir. tengan unas buenas noches. Hasta Bendiciones. luego. Igual, igual. buenas noches. Bien, vamos a comenzar. Gracias ahí a Ariani por compartirnos esa experiencia. Y les digo, es fascinante. Y la satisfacción, créanme que no es la misma cuando estamos en el último cartucho, ¿verdad? Yo sé y obviamente pues todos queremos ganar, no importa en qué pase, pero yo siempre he creído que cuanto más cuestan las cosas, cuando se logra esa satisfacción, no tiene precio. Y ¿Sí? uno valora más lo que tiene. Y lo, Exacto.
conserva más. ¿sí? Uno lo valora más. ¿Por qué? Porque ha habido un esfuerzo. Y como siempre lo digo, vemos sonrisas acá, pero no vimos todas las cicatrices, todo lo que hemos pasado por detrás. Eso nadie lo ha Horrible. visto, pero sé que Dios lo ve, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a arrancar con nuestra clase el día de hoy. Solo quiero ver si tenemos la pantalla. Ok, vamos a trabajar la parte de discapacidad. Es un tema relativamente corto, pero es un tema muy amplio en el examen. Ustedes saben que vienen muchas preguntas sobre discapacidad. Entonces, el éxito acá es comprender cómo funciona la discapacidad. Antes de llegar a discapacidad, quiero hablar rápidamente, hacer una introducción. Esto yo lo mencioné anteriormente, pero lo tenemos incluido en esta clase, lo que son los niveles metálicos, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, cuando hablamos ayer, hicimos la tablita de lo que es Medicaid y los seguros privados, ¿sí? Que tenemos esta tablita, ¿se recuerdan? Sí, ¿Verdad? Tenemos entre el 100% y el 400%. 400% del nivel de pobreza. Entonces, los que están por debajo del 100% acceden al Medicaid. Medicaid. Y los que están por encima del 400% A las empresas privadas. privado. Entonces, los que están en este rango tienen un subsidio, es decir, una ayuda del gobierno. Quienes proveen la cobertura para cualquiera de estos son empresas privadas, ¿sí? Solo que aquí el Medicaid paga, ¿verdad? El gobierno no paga. Acá el gobierno dice, ok, necesito ver tus ingresos para ver en qué tabla o en qué posición estás para saber a qué calificas, ¿verdad? Entonces, esto se conoce como el ACA, ¿verdad? Más conocido como Obamacare. Bueno, el ACA sabemos que es un subsidio. Entonces, cuando hablamos de los niveles metálicos, es a ver, o sea, donde se evalúa a qué porcentaje tenemos derecho. Solo para que ustedes tengan una idea, tengo aquí, creo que por acá tengo el dato, eso no lo tengo en presentación, pero bueno, estos datos varían de año en año, pero por lo menos ahorita el 24, solo para que ustedes tengan la idea. Para un miembro, una persona que declara de forma individual, que declara entre 14,500 y $58,000, está entre el 100 y 400. Es decir, mínimo 14,500 y máximo 58,000. Es decir, que una persona si declara más de $58,320, exacto, o arriba de ese monto, no puede aplicar a la ACA. Se tiene que ir a fuerza a un seguro privado, ¿verdad? Pero ahí vienen, si son dos personas, es una pareja de esposos, necesitan un poquito más, ¿verdad? Y son más o menos como $18,000 mínimo y máximo $78,000. Y si están por encima de eso como pareja, se tienen que ir al privado, ¿verdad? Igual vemos tres personas, cuatro personas, cinco personas. Voy a poner el ejemplo de cinco personas para no detenerme mucho acá. El mínimo, ¿verdad? Que sería acá para estar al filo, para una familia de cinco miembros, el mínimo es de $35,000. Si la familia declara, una familia de cinco miembros declara menos de $35,000, derechito, Medicaid. Si declara una familia de cinco miembros arriba de $35,000 al año, pues bueno, empieza a entrar en la tabla del ACA y le empiezan a ayudar, ¿verdad? A pagar el seguro privado. Pero si la familia de cinco miembros declara más de $140,000 al año, Privado. la fuerza se va a privado. Entonces, estos rangos van a variar. Es poco lo que varía por el tema de inflación, ¿verdad? Pero esto es poco lo que tiende a variar de mes, perdón, de año en año. ¿Listo? Entonces, esto es para tener una idea cómo funciona. Entonces, los niveles metálicos los encontramos entre el 100 y el 400%, que son, ¿verdad? Que son algunas preguntitas que ustedes se encuentran ahí en el examen. Tenemos el nivel bronce, plata, oro y platino. Preguntas típicas de examen. ¿Qué porcentaje, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes metales tiene que pagar o paga más el asegurado? ¿En cuál de los siguientes planes? El El, platino. Platino. el platino paga 90.
paga más el asegurado. Más. Ah, en el bronce. En el bronce. Correcto, ¿sí? Vean, mire, prima mensual es más baja, pero los costos más altos cuando se necesita atención. O sea, la prima aquí va a pagar menos, pero cuando se necesitan los servicios, pues va a tener, ¿por qué? Porque la póliza es más limitada y va a tener que pagar más. Y así Ahí paga el sucesivamente. 40%. Correcto. Ahorita vamos a ver los porcentajes. Este plan se conoce como el plan de referencia, el plata, que este es el promedio, ¿verdad? De hecho, es uno de los más utilizados debido a que sus primas mensuales son moderadas y los costos también pues son moderados. Es como un punto de equilibrio, ¿verdad? No se va ni muy de un lado ni muy del otro. Se busca el punto de equilibrio. Luego tenemos el oro, que es el prima mensual más alta, pero los costos cuando se necesita son más, Ajá. ¿verdad? Y el platino, este no es tan utilizado, pero aquí la prima mensual es mucho más alta y obviamente los costos siempre van a ser más bajos. Veamos, aquí tenemos los porcentajes, ¿verdad? Un plan oro, ¿cuánto paga el asegurado? Preguntas que ustedes pueden encontrar en 20%. el. 20. Sí, aquí lo tenemos. Un plan bronce, ¿cuánto paga el gobierno? ¿Cuánto dan de subsidio, no? Pues el 60%. ¿Cuánto paga el asegurado? 40%. Entonces, estos son los planes para que ustedes lo tengan. No es algo que sea tan complejo, ¿verdad? Sino es solo de tener en mente los porcentajes para saber a cuánto aplica una persona dentro de la ACA. ¿Ok? Listo. Entonces, partiendo de esto, voy a entrar a la parte principal, que es el tema de discapacidad. Este es un tema bien interesante, es entretenido. Veamos. Discapacidad. Profe, me dicen por acá Leonel. No sé si había alguna pregunta, Leonel. ¿Esos porcentajes es del pago de prima? Sí, sí. Es lo que el asegurado tiene que pagar. Es decir, el gobierno Bueno, paga señor. este porcentaje. El gobierno cubre este porcentaje. Recuérdense que es un subsidio. Ayuda a pagar un seguro privado. Entonces, el asegurado toca pagar este porcentaje. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, discapacidad, ¿qué tipo de beneficio da? ¿Recuerden? Dinero. 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 Es decir, la discapacidad lo que ayuda es a cubrir necesidades económicas. Es decir, cuando la persona queda discapacitada, el beneficio que va a tener son salarios, Salarios. ¿sí? Un ingreso mensual. ¿Por qué? Porque la persona pues no está trabajando. Entonces ahí se activan algunas cláusulas que vamos a ir viendo en el camino. Veamos acá. Vamos a hacer la introducción. Vamos a sacar el lapicito para tenerlo acá y listo. Bueno, ¿cuál es el propósito de los planes de ingreso por discapacidad? Porque, ojo, estoy hablando acá el propósito del seguro por discapacidad. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Yo puedo tener una póliza de vida o una póliza de salud y si yo quedo discapacitado, hay algunas provisiones que la empresa o la aseguradora provee que ayudan a mantener la póliza vigente, que lo vamos a ver más adelante. Eso no quiere decir que yo tenga ahí seguro por discapacidad, no, pero la discapacidad, como me limita, se activan esas cláusulas que ayudan a proteger para que la póliza se mantenga vigente. No sé si me explico. En cambio, este es netamente un seguro por discapacidad, es decir, que si yo quedo discapacitado, aquí el seguro sí me va a pagar. ¿Verdad? Entonces, dice, estas están diseñadas para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos periódicos, ok, en caso de una enfermedad incapacitante o accidente. El impacto financiero de la discapacidad, ojo, esta palabra es importante, total, puede ser peor que el impacto financiero de la De la muerte. muerte. Yo sé que nuevamente, ¿verdad? El tema sensible del dinero, ¿no? Yo sé que es duro perder a un ser querido, pero vean, y yo lo he visto personalmente. Es decir, a veces el ser querido muere y pues bueno, la familia toca buscar fuentes de ingreso y salir adelante. Pero vamos a suponer que el ser querido no tenía el proveedor de familia no tenía ningún seguro y queda accidentado, bueno, queda discapacitado, ¿verdad? La familia
no solo tiene que buscar fuentes de ingresos, sino que sumado a eso, los gastos y el cuidado, la atención del ser querido, pues por eso las consecuencias son aún peor. Yo he contado este ejemplo en muchas ocasiones, ¿verdad? De una amiga que hizo la presentación a 3 familias. Ella trabajaba con este tipo de pólizas y les ofreció un plan ADD, ¿sí? Un plan ADD que le duplicaba o triplicaba el beneficio en caso de un accidente. Bueno, si es quedaba discapacitado. De las 3 familias, una familia decide comprar la cobertura. Las otras dos, típica respuesta, lo voy a pensar. Ese lo voy a pensar es una forma de decir, no, ¿no? Bueno, a eso ya entramos a técnicas de debate, ¿verdad? Y hay técnicas de venta y todo para poder trabajar con eso. Pero estas 2 familias pues dijeron, vamos a ver, ¿verdad? Sucede que en menos de 3 días, un rango de 3 días después de que una de las familias se aseguró, las otras dos no, una de las que no se había asegurado, el esposo, ¿verdad? De esa familia, el padre, va caminando con una escalera, ¿sí? Va caminando con una escalera y se resbala en la calle, ¿verdad? Frente a la casa, se resbala, se va hacia atrás y la escalera toca los cables de alta tensión, provocándole automáticamente la pérdida de sus 4 extremidades, 2 brazos y 2 piernas. Es decir, que solo quedó Iconito. el cono, El ¿sí? carapacho. Correcto. Entonces, esta amiga dice, yo lo vi, es impresionante, yo lo vi con piernas y brazos y luego lo vuelvo a ver sin piernas y brazos. Es impresionante, es impactante. Dice, esta persona, si se hubiese decidido adquirir una cobertura en ese momento, pregunto, ¿le hubiese cubierto sí o no? Sí. Si era asegurable, sí. Correcto, ¿sí? Si era asegurable, ahí está la palabra clave. Si era asegurable, sí. ¿Por qué? Porque es un accidente, se le hubiese cubierto y le hubiesen pagado el beneficio, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí es donde vienen las consecuencias, ¿verdad? O el impacto financiero es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque pues los biles, Se todo convierte en sigue una llegando. carga. Se convierte en una cara. Es duro decirlo, realmente es duro decirlo porque es un ser querido. Y uno dice, no, no, es mi familia, lo amo, esto, lo otro. Pero al final, o sea, hay que cuidar, hay que dedicarle atención y los gastos que con ello conlleva, ¿verdad? Por eso la importancia de tener una cobertura. Las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales. Es decir, que se pueden comprar a través de pólizas personales, familiares o también a través de una empresa. También cumple una función muy importante para propietarios de negocio. ¿Se recuerdan que vimos esto? Esto lo vimos ayer. Es decir, que si el propietario de negocio queda discapacitado, ¿qué le pagan? Nada. Los gastos Correcto, de la empresa. Los gastos de la empresa. los gastos de la empresa. Lo mismo que sucede con los empleados clave. ¿Sí? ¿Qué pasa si un empleado clave queda discapacitado? Le La pagan el aseguradora reemplazo, paga para que Beneficios son busquen para a la empresa. otro. Los el beneficios no son para reemplazo la de, empresa. sí. Correcto. El beneficio del dinero va para la empresa porque es para cubrir los reemplazos, ¿verdad? Los gastos que lleva. Entonces, el tipo más común de póliza individual de ingreso por discapacidad es la póliza renovable garantizada. ¿Qué es esa? Ok, una póliza renovable garantizada es que recuerden que las pólizas son al año, ¿verdad? Anuales. ¿Qué pasa si llega el 31 de diciembre? Se renueva. Hay que renovarla por otro año. Automáticamente. Entonces, lo que hace correcto es que la póliza se renueva automáticamente. Ujú. Pero en este cambio, ¿por qué? Porque yo digo que la tengo que estar renovando, porque es mejor no la dejo permanente. Ok, porque este puente que vemos acá son como plugin, ¿verdad? Como plugin. Es decir, que aquí yo, o como entradas de corriente, o como entradas de USB, ¿verdad? Pendrive, es decir, que durante este periodo yo no puedo meter nada. La empresa no puede tocar la póliza y debe de mantenerse, pero cuando se hace la renovación, la empresa puede venir Y Y aumentar aumenta la la prima. prima. aumentar la prima. Pero también el asegurado puede venir y aumentar sus beneficios. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es el periodo de renovación. Ahí es donde se aprovecha hacer cambios para el nuevo año. Otro año y así sucesivamente. Por eso las pólizas de salud, porque el uso de una póliza de salud es constante, es frecuente. No es lo mismo que una póliza de vida, ¿verdad? Entonces dice aquí, eh, la póliza renovable garantizada, que generalmente ajusta la prima a cada cuánto tiempo anualmente y proporciona beneficios de enfermedad y lesiones. ¡Ojo! No ocupacional. Miren, esto no lo pasemos desapercibido. De verdad, créame que esa palabrita es supremamente importante. Las pólizas por discapacidad no pagan accidentes ocupacionales. Nosotros no trabajamos con las pólizas de compensación de los trabajadores, ¿sí? Estos son es otro tipo de licencia. Esos son planes que están igual siempre respaldados por el gobierno, algunos los provee el gobierno, otros pues, siempre al final son por empresas privadas, pero son exclusiva y netamente para accidentes ocupacionales y nosotros no trabajamos ese tipo de póliza. Por eso, este tipo de pólizas, que son pólizas comerciales, no cubre accidentes ocupacionales. Y digo esto porque ustedes se pueden topar con cualquier pregunta que, ay, si yo tengo una póliza de los trabajadores y una póliza privada y tiene un accidente, ¿pagan mitad mitad? No. O paga una No paga la otra. o paga otra. Punto. No se van a combinar. Una es agua y otra es aceite. O sea, no se combina. ¿Verdad? Entonces, o paga una o paga la otra. Y hay típicas preguntas, ¿verdad? Es decir, que si la persona murió haciendo una actividad propia del trabajo, en el trabajo, Paga la compensación de los trabajadores. haga la compensación de los trabajadores, ¿sí? Ese tipo de póliza ocupacional es como un sí, es correcto, es ese tipo de cobertura, que es netamente para accidentes ocupacionales. Hay típica pregunta que ustedes pueden encontrar, con gusto, Elizabeth. Típica pregunta que ustedes podrían encontrar, usted me la ha mencionado muchas veces, ¿verdad? De la secretaria que está trabajando en su casa, se cae y queda discapacitada. Se cae por las escaleras, algo así creo que es, ¿no? Sí, pero le ¿Quién le está paga? haciendo un trabajo al abogado de ella, Ujú, pero correcto. desde su casa, Entonces, ¿quién le paga? ¿Privadas o la compensación de los trabajadores? privada, Pues la privada, correcto, Lorea, porque no está en el trabajo, ¿verdad, profe? porque no está en el trabajo. Es decir, que incluso, miren, incluso yo me puedo caer, o sea, yo estoy en la oficina y me resbalo y quedo fracturado, o me voy por las escaleras ahí en la oficina y ah, me fracturo, ¿sí? ¿Quién paga? Nuevamente nos topamos con la póliza privada. ¿Por qué? Porque no es un accidente netamente ocupacional. Ocupacional quiere decir que yo estoy trabajando con una maquinaria, de repente estoy en un Home Depot trabajando con las pallets y me cayó un pallet encima. Pues es un accidente ocupacional, ¿sí? Ah, ok. Ay, pero me tropecé en la grada y me caí y me fui de cara. Eso no es un accidente ocupacional, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran las O comerciales. sea No que sé si... el ocupacional tiene que venir de un accidente en verdad laboral, trabajando con Correcto. una máquina y se cortó un dedo, se le fue Correcto, el sí, estoy dedo. trabajando con máquina y se me fue el brazo, ¿verdad? El dedo o algo. Esos Exacto. son accidentes ocupacionales y ahí entra la compensación de los trabajadores. Sin embargo, de lo contrario, son pólizas privadas. Recuérdense que cualquier pregunta Ujú. no es que se mezclen o que paga una y cuando termina continúa la otra. No, o paga una o paga la otra. Total, ¿sí? Ok. Eso las autoridades A deben... eso ellos le llaman light duty, profe. Yo he caído más de 3 veces en light duty. Sí, o sea, al final son lo mismo, ¿sí? Ustedes la van a Sí. encontrar con diferentes términos, pero siempre son pólizas que están respaldadas por el gobierno y muchas empresas son por ley que la tienen que proveer. No es que si la quiero o no, ¿verdad? Sino que si no, ustedes lo van a ver constantemente, que hay empresas que son multadas y las multas son altas. Eso va a depender de los estatutos, pero en promedio, para que ustedes tengan una idea, hay multas que rondan más o menos los 1.500 o $2.000 por cada empleado no asegurado. ¿Sí? Es decir, que si una empresa tiene 200 empleados, bueno, hay multas que obviamente llegan hasta un máximo de 50.000, pero depende de los estados, ¿verdad? Esas multas pueden variar. ¿Ok? Entonces, muy bien. Voy a seguir acá. Veamos
un poco de los beneficios de la discapacidad. Entonces, los beneficios pagados bajo una póliza de ingreso por discapacidad son en forma de ¿qué? De Ingresos ingresos mensuales. mensuales. Esas son preguntas por default en el examen, ¿sí? ¿Cuál es el pago más frecuente que una persona por discapacidad puede recibir? Ingresos Mensual. mensuales. Mensual. Puede recibir beneficios quincenales, No, Mensual. es decir, los pagos son mes a mes. Después de agotar un periodo de eliminación, un periodo de prueba, ¿verdad? O de probatoria o de espera, ¿sí? Entonces, profe, permiso, pero yo una vez, yo caí en la Yuri como 3 veces, pero la compensación de trabajadores Workers Comp me pagaba me pagaba, una me pagaba semanal porque cobraba semanal y la otra me pagaba quincenal. ok, ¿qué tipo de póliza me dice? Workers Comp. ¿Mm? La de trabajadores paga es así. La de trabajador, Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de póliza es esta? esa es discapacidad, de seguro. Es Privado. esencial, Privado, privada. privado. Ojo con eso, ¿sí? Por eso pregunto. No nos confundamos con los términos, ¿verdad? Porque, ay, es que a mí la empresa, ok, pero es la compensación de los trabajadores. Funcionan diferente, Sí. ¿verdad? Porque esas se adaptan a los planes de la empresa. Sí. Muchas empresas pagan Quincenal. semanal, otras empresas pagan quincenal. Entonces, ojo con esos datos, ¿sí? Ahora, dice aquí, la prima más alta es en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad. Dice aquí, con un periodo de espera de 14 días y un periodo de beneficios de 10 años. Miren, voy a explicar esto rapidito acá. Lo vamos a ver más adelante. Un segundito que se me cerró aquí esta ventana. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el periodo de espera, ¿sí? O el periodo de prueba. Aquí tenemos el periodo de espera o periodo de prueba. Ya lo voy a explicar más adelante. Pero vamos a poner el periodo de espera. Espera. Entre más días, la prima va a ser Más baja. más baja. Entre menos días, La la prima más prima va a alta. ser más Alta. alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo compré mi póliza de discapacidad hoy y me dicen, ¿cuántos días quiere de espera? Ok, yo le digo 90 días. Mi prima va a ser considerablemente Baja. más baja, pero significa que de aquí a 90 días, cualquier cosa que pase, yo no puedo reclamar discapacidad porque no me cubre ese periodo, ¿sí? Por eso es que entre menos días, la prima va a ser más alta, porque yo le digo a la empresa, quiero 5 días de periodo de espera. Para la empresa dice, este tipo ya le urge, ese es un riesgo alto. O está bien, vamos a ver si es asegurable y todo, y le vamos a dar los 5 días, pero lo vamos a rematar en la prima, ¿verdad? Y ahí es donde lo ajusta. Lo mismo pasa con el periodo de eliminación, ¿verdad? El periodo de eliminación, ya vamos a explicar a detalle esos periodos, ¿sí? Entre más días tiene el periodo de eliminación, la prima va a ser Más más baja. Más baja. baja. Es igual que los de aquí. Correcto. Entre menos días, la prima va a ser Más alta. más alta. Ahora, ¿qué pasa con el periodo de beneficios? Mire que está acá, ¿verdad? El periodo de beneficios. Entre más, aquí ya no lo voy a cambiar a días, aquí lo voy a cambiar a meses, ¿sí? Entre más meses, la prima va a ser más, Baja. a ver, Baja, ¿no? bien. Entre más meses, la prima va a ser más alta. ¿Por qué? Porque se está pagando dinero. Correcto. Es como que yo le diga a la empresa, mira, quiero que me des un periodo de beneficio de 10 años. Ok, te puedo, o sea, es decir, que una persona si queda discapacitada, la discapacidad puede ser de por vida.
en muchos Ujú. casos, ¿sí? Entonces, si la persona queda discapacitada por más de 10 años, bueno, la empresa le tiene que pagar 10 años, pero si vamos a poner que aquí ponemos 10 años, ¿verdad? Pero si yo le digo, vamos aquí menos meses, si yo le digo 5 años, ¿verdad? La prima va a ser más baja. ¿Por qué? Porque la empresa, aunque yo quede discapacitado por más años, la empresa me va a tener que pagar menos tiempo. Por eso es que aquí es lo contrario, ¿verdad? Entonces, los beneficios, entre más tiempo es, la prima va a ser más alta. Entre menos tiempo es el periodo de beneficios, la prima va a ser más baja. ¿Sí? Entonces, las aseguradoras, dice aquí, colocan un tope a la cantidad de protección por la discapacidad que emitieran a cualquier solicitante, definido en términos de las ganancias del asegurado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a recibir en total? ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos términos. Sí. Voy a sacar nuevamente el lapicito. Dice así, las aseguradoras usan dos métodos para determinar la cantidad de beneficios pagaderos de sus pólizas de ingreso por discapacidad. ¿Cuáles son esos métodos? Ok, tenemos el enfoque de porcentaje de ganancias y el método de Cantidad fija. cantidad Cantidad fija. fija. Ok, para comprender esto, quiero que comprendamos algo y aquí voy a hacer una pausa, ¿sí? Porque estamos hablando ahorita de qué tipo de discapacidad. Estamos hablando de discapacidad Privada. total, ¿sí? Total. Total. Entonces, ¿dónde entra esto? Veamos, porque ahí pueda que nos estemos perdiendo. Voy a explicar esto rápido. Cuando hablamos de discapacidad, voy a poner aquí el ejemplo, encontramos dos tipos, Total y parcial. total Y parcial. y parcial, correctos, ¿sí? Entonces, la total se divide En dos. en dos, Ujú. igual la parcial se divide en dos. La total se divide, dijimos, En en porcentaje Monto fijo porcentaje y y monto cantidad cantidad fija. fija, ¿verdad? sí. Y la parcial se divide en cantidad Cantidad fija Y y fija residual. residual. Y residual, y profe. residual. Dios mío, residual. Correcto, ¿sí? Aquí tenemos residual. Sí. Entonces, cuando hablamos de discapacidad total, ojo que es pregunta de examen. Una discapacidad total quiere decir que una persona no puede realizar dos o más actividades de la vida diaria. ¿Qué son actividades de la vida diaria? Bañarse, Comer, bañarse, Correcto, ¿sí? Transferirse, bla, bla, bla. Vestirse, todo esto, ¿sí? vestirse. Entonces son actividades de la vida diaria. Diario. Entonces, eso quiere decir que si no puede realizar dos o más actividades de la vida diaria, se constituye como una persona totalmente discapacitado. Ay, pero ¿puedo trabajar una hora al día por lo menos? No, No. No, Total es total que no puede trabajar nada. Entonces, total es total, ¿sí? Entonces, la total la pueden proveer empresas privadas y el gobierno. Publicidad total. La parcial solo la proveen las privados. privadas. El gobierno no paga No, discapacidad parcial, no, solamente la total, profe. solo total. Y ojo, ay, no estoy totalmente discapacitado, pero sí parcial porque me quebré una pierna y bueno, pero trabajo en una mesa, pero estoy totalmente discapacitado, me voy a cobrar la mitad. No, ¿sí? La discapacidad parcial para poder acceder, yo puedo tener en mi póliza las dos, pero para yo poder acceder a la parcial, tuve que haber pasado primero Por la total. por la total. No puedo ir y solo reclamar la parcial sin estar totalmente discapacitado. El objetivo de la parcial es motivar a la persona para que regrese a hacer una actividad y a la vez mantener un beneficio. Entonces, cuando hablamos de discapacidad existe total y parcial. ¿Se recuerdan que al inicio les dije palabrita clave donde decía total? Porque Sí. total es total. Pero también en la discapacidad ustedes van a encontrar largo
plazo Y corto plazo. y corto plazo. Entonces, largo plazo la proveen las privadas Y el gobierno. y el gobierno. Ujú. Las privadas largo plazo quiere decir de 24 meses en En adelante. adelante. El gobierno, 12. 12 meses en adelante. Privada, 24 Corto meses. plazo, Las las privadas privadas, solamente. Solo largo plazo. Ah, no. De 3 a 24 meses. correcto, las privadas son de 3 hasta Hasta 24 meses. 24 meses. Se constituye corto plazo. Y el gobierno No. no paga a corto Parcial. plazo, Paga de solo, 12 meses en adelante, profe. solo largo plazo, ¿sí? Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que tengamos en consideración cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando total y parcial, es una cosa muy diferente a decir largo plazo y corto plazo. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces confundimos los cortos de parciales a corto plazo o mezclamos estos términos. No, una cosa es largo plazo, corto plazo, que es cuánto tiempo va a cubrir o después de cuánto tiempo. Y otra cosa es cuál es mi discapacidad, si es total o es parcial. No sé si me doy a entender hasta acá, si hay alguna pregunta o duda con estos conceptos o términos. Profe, le voy a tomar una foto, ya va, no me lo quito. Ok, perdonen ahí, espero que se entiendan mis garabatos, ¿sí? Pero Perfecto, Yo la profe. hice, vea, profe, los garabatos. Ok, gracias. falta ahí, porque en el dibujito Yasmina. que yo tengo, que hicimos en la otra clase, que tenía que ver con esto, aquí en la parte de total, en la cantidad fija, dice que pagaba el 100%. Y en la parcial, la cantidad fija pagaba el 50%. Correcto, ¿sí? La total es correcto, ¿sí? Aquí pagaba, gracias, el 100%, pero es para pólizas individuales, ¿verdad? Y si tengo en la total el 100%, en la parcial va a ser el 50%, ¿verdad? Pero si es grupal, la grupal se limita a pagar 60-40. 60%. Ujú. ¿Sí? Ya va, profe, Bueno, que le tengo que tomar la foto completa como es. ok, ok. Claro, que me faltó esa parte. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta, duda? No. No, profe. Entonces, comprendiendo esto, No quiero perdón, otra fotico y otra foto. muy bien. Comprendiendo esto, cuando hablamos de discapacidad total y parcial, primero vamos a hablar de una discapacidad total. Y dijimos que total quiere decir que no puede realizar dos o más actividades de la vida diaria. Eso quiere decir que no puedo trabajar nada, ni siquiera echarme una hora al día o voy a ir allá a escondidas, ¿verdad? No, ¿sí? No, No porque le puedo. pasa como lo de la abuelita suya, profe. No pasa lo de la abuelita, ¿sí? Que la pueden multar. Entonces, miren, vuelvo y regreso acá. Las aseguradoras usan dos métodos para determinar la cantidad de beneficios. Ok, por porcentaje y por cantidad fija. ¿Cómo Ujú. funcionan? Dijimos que en cantidad fija, como dijo Yasmina, ¿verdad? Cantidad Es fija, total, hablamos de el 100%, porque es 100%. total, ¿no? Y porcentaje, vamos a ver. El primer método se llama porcentaje de ganancias. Ok, dice que determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias Antes la antes discapacidad. de la discapacidad del asegurado. ¿Y qué dice aquí? Y considera otras Considera fuentes. otras fuentes de ingreso. Ah, ok, Sí. que va a considerar otras fuentes de ingreso. Esto se llama porcentaje. ¿Por qué? Porque no va a pagar el 100% como mencionó Yasmina ahorita, ¿sí? No va a pagar el 100%, sino que pongo el mismo ejemplo. Suponiendo que el salario es de 5,000, el ingreso total de la persona es de $5,000, pero de estos $5,000 son $3,000 de salario Bueno, un alquiler, una renta. y $2,000 de una renta, ¿sí? Renta de casa, ¿verdad? Que tiene una su casita ahí y la está rentando y le pagan $2,000. En total él recibe 5,000. Si él queda discapacitado, esta persona queda discapacitada y tiene un beneficio de porcentaje de ganancias, ¿cuánto le van a pagar? 3.000.
le van a pagar el salario o el porcentaje Porcentaje de los 3,000. perdido, correcto. Solo le van a pagar 3,000. ¿Por qué? Porque considera otras fuentes. Dice, ok, me dijiste que tenías un ingreso de 5,000, pero vemos que 2,000 te siguen llegando. Entonces te vamos a pagar 3,000. En cambio, si yo quiero asegurar, si yo quiero garantizar una cantidad neta, entonces me voy por cantidad fija. Y se recuerdan que el término fijo en temas de seguro quiere decir, Garantizado. correcto, garantizado. Fijo es igual a garantía. Entonces, quiere decir que es fijo, es fijo. Si yo registro en un beneficio por discapacidad de cantidad fija, $5,000, pues también así me van a cobrar la prima. Pero cuando yo quede discapacitado, dice aquí bajo este enfoque, la póliza especifica un monto de beneficios de ingreso fijo que se pagará si el asegurado queda. ¿Qué dice aquí? Totalmente incapacitado. Totalmente. Ahora comprendemos mejor, ¿verdad? Esas palabritas. Totalmente discapacitado. Normalmente este monto es pagadero independientemente. Aquí dice y considera otras fuentes. Y aquí dice independientemente de cualquier otro ingreso. Quiere decir que ahí le pagan los 5,000 pesos en el trabajo por la discapacidad y Los aparte 2,000 de de la eso, los 2,000 de la renta. Correcto. Sí. ¿Sí? Aquí Profe, pero ¿por qué aquí sí y allá no? ¿Eso está puesto en la póliza? ok, porque cuando él compra su seguro, dice, ok, tiene otras fuentes de ingreso, sus ingresos son de tanto, pero su salario es tanto. Entonces le dice, ok, entonces el beneficio de porcentaje de ganancias, tu prima va a ser de $150. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ok, no, pero yo quiero cantidad fija, yo quiero mis $5,000. No hay problema, los garantizamos y damos una cantidad fija de $5,000, ¿verdad? No Pero la tomamos en prima es consideración, de... pero Pero la aquí me prima vas a pagar más $250 de prima. que mejor, profe. Ujú. Entonces, tú escoge. ¿Me explico? Claro, es mejor en el momento que tú dices, no, chicos, 150, pero cuando te toque la discapacidad y si dices, cónchale, ¿por qué no pagué los 250? Así Mejor mismo. 5,000 más 2,000, 7,000. Sí, Correcto. ahora que uno conoce de seguro, uno entiende que es mejor el monto fijo. Ujú. Correcto. Entonces, todas esas son decisiones que yo tengo O que sea, que tomar eso en va en el la momento. cuando uno lo Ahí compra. es ¿Ok? donde, si nosotros trabajamos con este tipo de pólizas, pues es donde entramos a asesorar a Al cliente. nuestros No es que ya clientes. cuando nosotros empecemos, ya todas las pólizas que tengamos, pues las vamos a eliminar y hacemos una que sea más Yo le beneficiosa. daría, profe, la renovable garantizada, que no tenga que llamarlo, y le ofrecería así, porque Sí, siempre, siempre pero ojo, miren, ojo, siempre, aunque tenga la renovación garantizada y todo, siempre el seguimiento del cliente. ¿Por qué? Porque Sí. afuera hay una cacería de brujas, ¿sí? O sea, es decir, señor. ahí, de verdad, les Profe, digo, yo tengo una y el agente nunca me ha llamado. sí, Yo, cámbiate conmigo, yo me cambio contigo. nada, mejor véndanse ustedes mismos, ¿sí? Cuando tengan su Exacto. licencia, se compran ustedes Sí. mismos y ustedes igual les dan Tenemos la que darnos comisión. con los contactos para entre nosotros mismos comprarnos y vendernos las pólizas. Sí, no, Claro, ¿y pero, o por sea, qué no? Pues, ustedes mismos, o sea, yo mismo me puedo Y yo vender mi póliza, también. ¿sí? claro, ¿Va? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? para ¿De qué nada. discapacidad estamos hablando ahorita? ¿De la discapacidad? Total. Total. Ujú. Sigamos viendo. Dice aquí, en caso de que el asegurado fallezca o muera a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán a los beneficiarios. Aquí nuevamente nos topamos con un beneficiario, porque cada vez que vemos dinero, existe la O entra posibilidad sí o Sam o entra un beneficiario. O entre un o entra Tío Sam o entra un beneficiario. Correcto, ¿sí? Sí. Entonces, hay formas de blindarlo, ¿verdad? Entonces, recuérdense que los beneficiarios tienen que estar nombrados con nombres. ¿Qué apellido? Nombre y apellido. ¿Cuál de los, hay una pregunta, ¿verdad? Que a veces aparece por ahí. ¿Cuál de los siguientes beneficiarios causaría menor confusión? Beneficiario a mi esposa y a mi hijo mayor, beneficiario a todos mis hijos, a beneficiario a Juan, a Alberto, que son mis hijos. A la Esa. esposa y al hijo, profe. Menos. No, el que tenga los nombres, ¿no? A Juan y Alberto, profe. Correcto. ¡Ah!
¿sí? sí, profe, sí. Todos los beneficiarios deben de ser nombrados con nombre y apellido. Y la Pero, relación, profe, y no hay una que dice que es por estirpe, algo así. Stripe, ¿sí? Ok, pero Sí, eso hay es, una, yo la pero, tengo. ojo, eso tiene que estar nombrado siempre, ¿verdad? Que estén vivos, nombrados, Vivos nombrados. ¿sí? Eso es Pero lo mismo de por clase. Profe, por pero hay clase, ¿sí? un ejemplo, Por no se clase puede y decir, estirpe es lo y mismo. los hijos de Alberto y María. Ahí, aunque sean tres hijos, se sabe que son esos tres Correcto, hijos. pero ahí dice, y los hijos de Alberto y María, pero aún así, ¿verdad? Tienen que nombrar los apellidos, ¿no? Sí, o sea, tienen que estar los nombres. Por eso dice, ¿cuál causaría menor confusión? Porque se dice a los hijos de Alberto. Ah, bueno, y de repente muere y habían dos, pero cuando murió aparecieron cinco, ¿no? Profe, acuérdese de una pregunta que pusieron una vez acá que decía, esa pregunta decía, mis hijos con net no sé quién, mi hijo John, Kevin, no sé quién, mis Bueno, hijos de, ¿se acuerdan de esa pregunta? sí, con la señora Ah, bueno. Nelly, qué sé yo. Ajá, y era a mis hijos en el matrimonio con fulano de Con tal. fulano de tal. Mi hijo Sí. del matrimonio con fulano de tal, que son, pero siempre, nuevamente caigo a lo mismo. Tienen que ser nombrados. Nombre, apellido, valga la redundancia. Sí. Y relación, ¿verdad? Entonces tiene que estar, no puede decir solo a mis hijos, eso es algo subjetivo, tiene que ser objetivo. Fulano de tal que es mi hijo, ¿verdad? Fulano de tal, mi hijo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acá de los beneficiarios, ¿qué sucede? Dice aquí, vamos a suponer que viene un asegurado y compra un beneficio por 10 años, ¿sí? Y y le van a pagar mensualmente, vamos a suponer que le van a pagar, Los $5.000 que ellos. bueno, pongámosle $1,000, ¿sí? Para temas de ejemplo, mensuales. Eso quiere decir que son 12,000 al año. Quiere decir que en total le van a pagar ciento 120.000. veinte mil. Bueno, Ujú. tenemos la línea de tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos los 10 años. ¿Qué sucede? Viene aquí, él empieza a cobrar, a cobrar, a cobrar, a cobrar, a cobrar, ¿verdad? Su salario porque está discapacitado. Aquí empieza a cobrar. Pero llega al cuarto año Y se murió. y murió porque se vino del segundo nivel y, bueno, fue por la cabeza y murió. Ay, profe. Este periodo, Se lo pagan al ¿sí? beneficiario. Se lo, este periodo que no le pagaron a él, ¿qué sucede? Se lo dan a los beneficiarios. Siempre les Al digo, asegurado principal. siempre les digo, ojo, el éxito en pasar el examen es comprender las preguntas. Cuidado con las preguntas capciosas, porque miren cómo se los lancé ahorita. ¿De qué murió? Se cayó por las escaleras. Él Ah, se cayó no y se murió por rompió la la discapacidad. Él, Él no sí. murió por la discapacidad. Él Ay, no le murió da, porque profe. se cayó y se vino y se golpeó la cabeza y murió. ¿Sí? Padre. Eso quiere decir que, dice acá, si el asegurado muere a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados pero no pagados, es decir, que a él le pagaron 4 años, en total le pagaron a $48,000, ¿sí? $48,000 le pagaron a él. Esos fueron los beneficios ganados y pagados. Ya no hay más. Pero de esos 120,000, quiere decir que son que 170, perdón, 78, si no me equivoco, ¿no? Si alguien me corrige, pero no equivocarme. Estos 78,000 son beneficios ganados, Pero no pero pagado. no se los pagaron, ¿verdad? Pagado. No se los pagaron, pero él, la muerte fue por otro motivo. Por lo tanto, aquí están los beneficiarios, ¿verdad? Aquí están todos los beneficiarios esperando su Se caja de quedaron pastel. a cero, Se van profe. a quedar ¿Ellos ahí. qué reciben? Cero. Nada. ¿Por qué? Porque la causa fue Sí. otra. Pero tenemos aquí al otro asegurado, ¿verdad? Que tiene sus 10 años, igual, llega al cuarto año, ¿verdad? Llega al cuarto año y muere, le pagaron $48,000, suponiendo que él quedó discapacitado por un problema en la columna que se le complicó, fue para el hospital y todo, y bueno, y murió a raíz
de su discapacidad. Eso quiere decir que estos $78,000 fueron Ahí. ganados, pero no se los pagaron. Y la causa de la muerte fue la misma discapacidad. Por lo Ahí tanto, sí. estos 78,000 se los van a pagar A los beneficiarios. a los beneficiarios. Esto pasa en Eso se lo dan discapacidad. en una suma global, ¿no? Eso se Ajá, lo dan profe, en una pero suma yo ahora global. le hago una pregunta. Vamos a suponer, el tipo no tiene pierna y está en una silla de ruedas. Y el tipo venía por el piso de arriba rodando en su silla tal y se peló el escalón y se fue escalera abajo. Se murió por la discapacidad, pero no tiene pierna, tiene que pagarle. Él no se murió por la discapacidad, se murió por el No golpe. tiene pierna, por eso que se cayó. Sí, o sea, yo sé que no tiene pierna, pero es que así como una persona con sillas, también una persona sin silla se puede venir. ¿Me Sí. explico? O sea, es decir, cuando hablamos, ojo porque Y miren, entonces, ¿cómo sería una muerte por Ay. discapacidad? una complicación, voy a suponer, está discapacitado porque tiene una enfermedad renal, Y se murió por la falla por los renal. riñones, sí, se murió por la... Eso es a causa de la misma discapacidad, pero no porque ahí tengo no tenía piernas, no me agarré bien y me vine, ¿sí? ¿Me O sea que explico? puede ser que no tenía pierna y le agarró una bacteria y se hizo septicemia y se murió. Correcto, ahí sí, Ok. ¿verdad? Que él no tiene la pierna y bueno, una infección o algo y o sea, le aumentó el problema y murió. Eso sí es a Ok. causa de, ¿verdad? Ok. Ahí sí los beneficiarios pueden cobrar su parte. Sí, ¿Ok? porque capaz y en el examen te ponen una pregunta así más o menos como lo que dije yo. Y yo vengo y digo, no, sí, no tiene pierna el pobre hombre, pero el escalón se cayó. Es que las preguntas son bien casiosas, como dice el Son profe. preguntas Son capciosas, malas. ¿verdad? Sí. Entonces, miren, dice acá, los montos de los beneficios de discapacidad a largo plazo. Miren, ahora ya sabemos qué es largo plazo. ¿Largo plazo de qué póliza estamos hablando? De seguro de salud. Son Salud. privadas, Son Ujú, privadas. privadas. ¿sí? Entonces aquí dice largo plazo es Privado. Privado. Privado y más gobierno, profe. de Más de 24 24 meses. 24 meses, de 24 meses en adelante, ¿verdad? Entonces, del grupo generalmente están limitadas al 60%. Es decir, que las pólizas grupales no pagan un 100% del salario, ¿verdad? Sino que van a pagar el 60% del salario que esté en nómina. ¿Ok? Entonces, sigamos acá. 24 meses, gobierno. Aquí viene el famoso, ¿verdad? Que ustedes me enseñaron aquí el famoso efecto Shakira, ¿verdad? Presunta discapacidad. ¿Cuál de las siguientes se considera una discapacidad presuntiva? Esa La me que la no sé, sabe, la que no se la sabe. que no se ve, la que no se oye y la que no, ¿Mm? la que no se habla. Shakira. Correcto. Ciega Por y eso le muda. llaman el efecto Shakira, ¿verdad? Sí, Ciega sordomuda, ahí, ¿sí? sordera, Entonces, y esta disposición especifica ciertas condiciones que automáticamente califican al asegurado, ¿verdad? Como una discapacidad total, total. incluso si puede trabajar, ¿verdad? Pero le aplica como tal. Total. Entonces, en este caso se presume que está discapacitado si tiene una ceguera, ¿verdad? Porque es permanente. Entonces lo consideran total, ¿verdad? Una provisión de discapacidad presuntiva o presunta normalmente exime a los requisitos habituales de los beneficios por una discapacidad total, ¿verdad? Entonces ellos pueden aplicar a una discapacidad total O por sea el... que presunta es solamente ciego, sordo y mudo. Sí. Correcto. Ujú. Hoy si faltan las dos piernas, profe, también. Ah, bueno, sí, a las dos O piernas más sí, de 2 esa sí extremidades. es más Sí, de dos extremidades, ¿sí? Ujú. Pero esa Porque no es presunta, las dos piernas. esta es sí. la presunta, ¿sí? Presunta discapacidad, que tiene que ver, no es con una extremidad, ¿verdad? De Profe, pero ahí lo brazos, dice. no es. Sino con dos. Dos Dos. ojos, dos oídos, Oído. una lengua. La lengua no tiene dos. Sí, Pérdida pero de dice dos, ceguera, sordera, pérdida del habla y pérdida de 2 o más extremidades. De dos, sí lo di. ¿no? Correcto. Ok, esto tiene que ver con presunto, ¿verdad? Esto es el efecto. Dígame, Esta Katy. palabra exime Ah, ok, exime. exime de los requisitos habituales, o Que sea, no le piden. que se le exige para que una persona tenga, o sea, se considere como discapacidad total. Ah, bueno, que no se pueda realizar dos o más actividades de la vida diaria, pero una persona que está ciega, sorda, pues puede comer, puede Sí. vestirse,
¿sí? Entonces, por eso dice que exime de los requisitos habituales de la discapacidad total, ¿verdad? O sea, que aplica a la discapacidad porque es presuntiva, ¿verdad? O eximir es como aplicar. Exime en cuenta. Ok. Exacto. Ujú. Que no No le se van toma a en tomar cuenta en cuenta, las dos. porque dice, porque, o sea, si él está ciego y sordo, pero puede comer, se Y puede bañarse vestir. y Entonces no aplica, no. ¿Por qué? Porque ahí le están eximiendo esos requisitos, O sea, ¿sí? esto es como algo especial, pues. Ujú. Es algo Sí. especial. Por eso se llama presunta discapacidad, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces, recuérdense que cuando hablamos de discapacidad hablamos de la total, Y la parcial. parcial. Ujú. Total ya dijimos que existen dos, cantidad fija y porcentaje. Porcentaje. Nos vamos a la parcial. La parcial, cantidad fija o Residual. Igual. residual. ¿Cómo funciona? Dice aquí, la discapacidad del asegurado de realizar uno o más deberes importantes del trabajo o la discapacidad de trabajar en ese trabajo a tiempo completo. Y ojo que acá noten que dice uno o más, Ujú. porque no estamos hablando de una discapacidad total, sino estamos hablando de una discapacidad Parcial. parcial, ¿verdad? Entonces, porque dice que no puede realizar su trabajo bien, ¿verdad? Debido a la discapacidad. Es decir, dice aquí, cualquiera de los dos resulta en una disminución de ingresos. Normalmente los beneficios de discapacidad parcial se pagan, y aquí lo dice, solo si el titular de la póliza ha sido ¿qué? Totalmente deshabilitado. Es decir, que una persona solo porque, ay, estoy parcialmente discapacitado, voy a reclamar mi beneficio, ¿puedo? No. No. Es decir, que tuvo que haber pasado primero por la discapacidad total para que pueda aplicar a la discapacidad Parcial. parcial. Ese es el paso 2. ¿Cuál es el propósito? Dice aquí, este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar. Bueno, a la empresa también le conviene que vuelva a trabajar, ¿verdad? Entonces, pues yo le estoy pagando, entonces vamos a ayudarlo para que regrese, pero que no pierda todos sus beneficios. Es una forma de motivarlo, ¿verdad? Entonces, incluso a tiempo parcial, sin temor a perder todos sus beneficios. Entonces, el monto de beneficio pagadero cuando una póliza cubre discapacidad parcial depende si estipula un monto fijo o Residual. residual. Entonces, vuelvo y digo, sin temor a perder. Miren, cuando una persona está totalmente discapacitada, automáticamente se aplica la cláusula exención o exclusión de prima, que ya la vamos a ver más adelante. Eso es automático. Eso quiere decir que desde el momento en que queda discapacitado, renuncia al pago de sus primas. No las Ahí tiene que entra pagar. la excepción de prima, profe. Ahí entra la Cuando una extensión o exclusión persona, de prima, ¿verdad? Que está discapacitada, deja de pagar las primas y la póliza se convierte en una póliza no cancelable. Y ahí viene esa otra pregunta de examen. ¿Por qué motivo una aseguradora no puede cancelar la póliza, incluso si deja de pagar las primas? Porque es no cancelable. la no cancelable esa, profe. por una Porque está discapacidad. discapacitado. Correcto. Y ahí van a encontrar entre las opciones porque está discapacitado. ¿Y eso debido Total, a qué? ¿no? Correcto, discapacidad total. ¿Debido a qué? A la cláusula o esa es una provisión, ¿verdad? Del contrato que se conoce como una póliza no cancelable. Es decir, que cuando la póliza es no cancelable, no pueden pagar, no puede aumentar las primas, no pueden cancelar la póliza, aunque el asegurado no la esté pagando. Y la única forma, recuérdense que legalmente un asegurador puede cancelar la póliza es si deja de pagar las primas. Sí. Pero en este caso, él queda discapacitado, deja de pagar las primas desde el día uno. Claro, Y no puede producir, no puede Ahí trabajar. entra lo que es la exención, entonces, profe. ahí Ahí entra la extensión, se Ajá, activa profe, eso. pero yo ahora le hago una pregunta. Usted dice que para entrar a la parcial hay que pasar por la total. Esto sería un caso de una persona que tiene un accidente, le operan las dos piernas y quedó discapacitado total, se va recuperando, ya camina un poquito mejor y pasa a la parcial porque ya puede medio trabajar. Ok, pero si él no puede ser parcial directamente, que no fue un accidente tan grave. No, Mm. no. El objetivo de la parcial es motivarlo a que vuelva a trabajar.
O sea, lo que la aseguradora busca es que salga de la discapacidad total para que se convierta en una parcial. Es motivarlo para O sea que que la parcial directa no la dan. no. No. O sea, el requisito sí o sí es que pase por la total. Si no, no hay parcial. Y la parcial es, vamos a decirlo así, cuando te estás recuperando. Ajá. Entonces, por eso dice que vuelva a trabajar, porque recuérdense que la total, ¿qué pasa si una persona está totalmente discapacitado y lo encuentran trabajando? Automáticamente le cancelan los beneficios. Le quitan los beneficios, Sí. ¿verdad? Pero en la discapacidad parcial le permiten trabajar y a la vez continuar recibiendo parte de los beneficios. Solo Claro. que en la parcial, aquí se apaga o se desactiva la cláusula exención de prima. Se Eso quiere Claro, decir porque ya que está trabajando, puede pagar. correcto. En la Sí. parcial, pues ya tiene que pagar su prima. Va a recibir beneficios, pero igual tiene que pagar su prima. ¿Sí? Entonces, veamos aquí cuál es la diferencia del el fijo y el residual. El fijo. El fijo prácticamente, si la persona tiene una discapacidad, en la discapacidad total, un monto de cantidad fija, que va a ser el 100%, automáticamente en la parcial va a tener El monto 50%. fijo. Y el monto fijo en la parcial se limita al 50%. Entonces dice aquí se da un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que Helen, que tiene un póliza de ingreso por discapacidad con una definición de ocupación propia, está gravemente herida después de haberse caído por las escaleras. Ella no puede trabajar durante 4 meses. Y noten algo interesante. La mayoría de ejemplos que ustedes encuentran en el examen por discapacidad siempre son mayores a 3 meses. Sí, mayor, de 6 meses en adelante lo ponen, De profe. 3 meses en adelante. Ustedes van a ver 3 meses y medio, queda discapacitado 3 meses y medio, ¿verdad? Y vamos a ver algunas preguntitas, ¿sí? Entonces, aquí este ejemplo es de 4 meses. Y durante este tiempo su póliza de ingreso por discapacidad paga un beneficio completo porque está totalmente discapacitado. Después de 4 meses puede regresar a trabajar, pero a tiempo parcial, ganando Parcial. sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la elección. Si su póliza no contenía, ojo, si su póliza, ahí está lo que me habían preguntado, no contenía una disposición de discapacidad parcial, sus beneficios cesan por completo. ¿Por qué? Porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. Sin embargo, si la póliza estipula los beneficios parciales como una discapacidad que se paguen con cantidad fija, quiere decir que va a trabajar y a la vez va Continúa a recibiendo. continuar recibiendo la mitad de los beneficios. ¿Por qué? Porque está por una cantidad fija del 50%. Entonces él puede trabajar y a la vez recibir, seguir recibiendo el 50%. Sí. O sea, eso viene siendo en la residual, profe, en la parcial. Esa es la parte residual. Sí o sí le van a pagar lo mismo. Voy a poner aquí rápidamente un ejemplo. Miren, vamos a suponer que él en la total estaban pagando $5,000, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, $5,000. Eso quiere decir que en la parcial 2.500. a él le van a pagar 2,500. Ah, perdón, aquí ya le puse otro cero. Bueno, le van a pagar 2,500. 50 Pero él pesos. regresa a trabajar a tiempo parcial y a tiempo parcial él está ganando $3,200. ¿Será que el seguro le va a pagar 1,800? Si es Hasta completar los parcial. 5.000. Si es parcial, profe, le dan el Claro. 50%. ¿Cuánto le pagaría? Si él regresa a trabajar a tiempo parcial y part-time, está ganando 3,200, ¿cuánto le va a pagar el seguro? La diferencia para llegar a Hasta los completar 5,000. los 5.000. Recuérdense esta palabra. Fijo es igual a, Está garantizado. y garantizado dice que le va a pagar el 50% de lo que recibía en la total. Oh. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pólizas privadas, ¿verdad? Y en una póliza privada, pues yo elijo la cantidad. Entonces, si yo vengo y pongo $5,000 en la total, pues también así y pongo 2,500 de cantidad fija. Fija es que sí es fijo, que está garantizado. Sí. Entonces, así Entonces le le va a paga tocar. completo los 2.500. Correcto, ¿por qué? Porque él tiene derecho a reclamar esta cantidad. ¿Por qué? Porque él está pagando este seguro.
Sea, Mm. esa es una prima adicional que no es algo así como que, ay, se está beneficiando. No, pues él le tocó pagar primas de este seguro. O sea, él lo quiso protegerse, entonces ya es una ganancia de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pagó y la aseguradora le tiene que responder con 2.500 porque es la mitad y ahora él está ganando un poquito más, entre los dos gana un poquito más, ¿verdad? Pero tuvo que pagar este beneficio. El problema es que al principio, ah, no, yo no quiero una parcial. ¿Sí? Porque me sube mucho la prima, ¿ok? Pero bueno, ahí está la diferencia. Recuérdense que cuando es fijo, Está garantizado. Garantizado. pues sí se lo tienen que pagar, ¿verdad? Porque es fijo, fijo es garantizado. Veamos qué pasa con el residual. O sea que Vamos, cuando yo veo un examen fijo, profe, está garantizado. sí, es en términos de contratos de seguro, ustedes la palabra fijo, ¿verdad? El término fijo siempre es garantía. Okay. O sea, Gracias, profe. fijo es fijo, ¿sí? Entonces, veamos el residual. ¿Cómo funciona el residual que es el otro? Normalmente se usa después de que se ha pagado una discapacidad total, ¿verdad? Ya vimos eso. Sí o sí Ujú. tiene que pasar por la total. Y el asegurado ha vuelto a trabajar, sin embargo, con una carga reducida. Un beneficio residual se basa en la proporción de ingresos perdidos debidos a la discapacidad parcial, considerando el hecho de que el asegurado puede trabajar y a la vez obtener un ingreso. El beneficio generalmente se determina al multiplicar, ojo, al multiplicar ¿qué? El porcentaje de ingresos perdidos por el beneficio mensual establecido de la discapacidad total. Oh, ok, dice, vuelvo y repito, el beneficio generalmente se determina al multiplicar el porcentaje de ingresos perdidos desde el monto total que estaba recibiendo mes a mes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es que vamos a suponer que el trabajo consiste en lavar 10 autos por día. O sea, esta persona lavaba 10 autos al día. Pues se rompió una pierna y bueno, quedó discapacitado y todo. Ahora vuelve a trabajar, solo que ahora está parcialmente discapacitado. Y ahora, debido a su lesión, solo puede lavar 6. Payout. Antes lavaba 10, ahora El solo 6. 60%. Él perdió. No, pierde el 40, nada más el 60%. Correcto, ¿sí? Entonces, si el asegurado sufrió una pérdida, ¿verdad? Del 40% debido a la discapacidad, el beneficio residual pagadero sería del 40% de la póliza de personalidad, ¿verdad? Debido a la discapacidad total. Ya vimos que es total. El beneficio por discapacidad residual generalmente es el porcentaje de beneficios por discapacidad total para cuando el asegurado está trabajando, pero no puede realizar alguna de sus tareas de la ocupación. Entonces, veamos aquí el ejemplo. El mismo de los 5.000. El mismo de los 5.000, gracias. Vamos a suponer que en la total, pues él estaba totalmente discapacitado y recibía 5.000. Él queda parcialmente, bueno, ya se recuperó y ahora está parcialmente discapacitado y él está ganando 3.200. ¿Cuánto le va a pagar la aseguradora? 1.800. Correcto. Ahora le va a pagar 1.800. ¿Por qué? Porque el residual lo que hace es, si él ganaba $5.000 y regresa part-time, ¿verdad? Y él solo está ganando acá, vamos a suponer, $1.500, está ganando trabajando part-time. Este porcentaje Para el asegurador. lo Es paga el la residual. aseguradora. Ese es Ujú. el residual. El residual se puede ajustar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí uno dice, ay, bueno, pero aquí me está pagando menos, pero vamos a quitar esto. Y supongamos que él está ganando solo $1.000. ¿Cuánto le va a pagar la aseguradora? 4.000. 4.000. Correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el residual es llenar el vacío de lo que está ganando y lo Salario. que, ¿sí? Entonces eso se va a ajustar porque es residual, ¿sí? No sé si- Profe, Ujú. disculpe, pero esa parte de la parcial, el 50%, ¿usted me puede volver a explicar ese pedacito? La parcial, el 50% tiene O que sea, ver con su la cantidad sueldo era fija. de 5.000, Ujú. ¿ok? ¿De dónde salieron esos 3.200 cuando puso el ejemplo?
Los 3,200 es que él regresó a trabajar Y ganaba eso. parcialmente y ganaba 3,200. Ya no ganaba 5,000. No, O porque sea, está part-time. parcialmente, o sea, está part-time. Ah, le bajaron el sueldo, está 3,200. Sí, o sea, no es que le hayan bajado el sueldo, sino que está trabajando menos. Sí, Trabajando Ok, menos horas. Menor. ya va, pero eso sí, 3,200 no es el 50% de 5,000. A eso es que me refiero, profe, que ahí me enredé. no. Va, mire, pues, voy a poner. Rapidito, profe, nada más y a lo que usted me dio tal, ya ¿Mm? yo lo agarro. Mire, pues, dijimos, cantidad fija, ¿verdad? Cantidad fija Ujú, y Fija residual. y tenemos el residual. eso está claro. Estamos hablando parcial, ¿verdad? Ujú. Entonces, cantidad fija quiere decir que en cantidad fija, en la parcial, va a ser el 50% de la total, Ujú. ¿sí? La total, recuérdense que nos va a pagar el 100%. Pues sí. Ujú. Entonces, quiere decir que si el asegurado, su salario principal era de $5,000 y estaba totalmente discapacitado en la total, ¿cuánto iba a ganar? Los ¿Cuánto le 5 va a pagar? Los 5,000. Los Cinco 5,000. mil. 5,000, ¿verdad? Este es el salario. Entonces, en la total le pagan 5,000. En la parcial, Dos mil ¿cuánto le quinientos. van a pagar? 2,500. 2,500. ¿Por qué? Porque es Porque el 50%. cantidad fija. Y fijo es igual a garantía, ¿sí? Sí. Garantizado, ¿sí? Entonces, él regresa a trabajar, o sea, a él le están cobrando una prima por cada seguro. Por este seguro total le están cobrando una prima y por este parcial él tuvo que pagar una prima. Cuando él queda discapacitado, él trabaja parcialmente, ¿verdad? Part-time. Aquí vamos a poner part-time. Él paga, él gana aquí 3,200 o $3,000. Claro, porque no está a tiempo completo, ok. A tiempo completo, pero igual el seguro le sigue pagando 2,500. ¿Por qué? Porque él pagó un seguro fijo. Sí. Él, Ah, eso está en la póliza Tiene escrito. algo garantizado ya. él Ok. regresa a trabajar, ay, pero no, la verdad es de que no aguanto. Entonces, bueno, en vez de ganar 3,000, ahora está ganando $1,000 part-time. Igual, Aparte los 2,500. le sigue pagando 2,500. Ay, él regresa y bueno, ya se siente un poco mejor, pero está part-time, ahora está ganando $3,500, ¿verdad? Está Ujú. ganando 3,500, el seguro le sigue pagando 2,500. Ok, Sí. ya entendí, ¿Por qué? profe, ya. Porque esta cantidad es fija, no se mueve. Ya sea que gane más o menos, esto no se mueve. ¿Por qué? Porque él pagó una prima para garantizar esto. Ok, Amén. ya listo, profe. En la Gracias. residual pasa, ¿verdad? Dijimos lo contrario. ¿Qué pasa en la residual? Que la residual lo que hace es llenar el vacío. Puede Ah, ser más, menos. ujú. Entonces, si la persona gana 5,000, si la persona regresa a trabajar part-time y gana solo $1,000, el seguro le va a pagar 4,000. Los 4,000. 4,000, ¿sí? O Si sea él que regresa eso a uno lo trabajar, escoge en la póliza. Mira, yo quiero una residual. ajá, Quiero, ok. entonces en la residual, bueno, aquí gana $1,000, pero si él está ganando aquí en part-time, gana $4,000, el seguro ¿cuánto le va a pagar? 1,000. 1,000. $1,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Profe, residual, ahí en este caso la prima de la residual es menos. la prima del residual, Es de menos. hecho, no, de hecho es mayor, ¿sí? Porque si fuese menor, las personas harían el menor esfuerzo para trabajar part-time, para que el seguro me pague más. ¿Para qué voy a trabajar si igual que me lo pague más la empresa? ¿Sí? Entonces el objetivo es que motive a la persona a poner de su parte, Claro. ¿sí? A volver, ¿sí? Entonces voy nuevamente para acá. Entonces, estamos claros hasta acá lo que es total y parcial. Cada uno Listo. se divide en dos, ¿verdad? Y yo, Sí. yo siempre menciono, hay una preguntita que viene típica donde dice, un médico estaba totalmente discapacitado y luego de un periodo puede volver a trabajar, solo que a tiempo parcial debido a su lesión, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. ¿Cuál de las siguientes le permitiría trabajar y a la vez continuar recibiendo un beneficio?
La residual, residual. No Sí. ajá, sí. Es la discapacidad parcial, pero entre las respuestas no viene parcial, pero sí viene residual. residual. Yo Sí, sé pero que el yo la residual, vi, profe, perdón, que la vi en una, no sé dónde, yo estudio tanto y no sé sí, dónde quedó la cosa ya. pero pues, sabemos que ¿cómo se llama? El residual pertenece a la parcial, ¿verdad? Entonces, los planes de discapacidad tienen beneficios de rehabilitación, ¿sí? ¿Quién paga los beneficios de rehabilitación? Aseguradora. La aseguradora. ¿Por qué? Porque también le interesa. Mire, yo necesito que te metas a un programa de rehabilitación, te voy a motivar y todo para que pues, vuelvas a trabajar, ¿sí? Entonces dice, el beneficio de rehabilitación facilita formación profesional para preparar a los asegurados para una nueva ocupación. Esa también está. Correcto. La aseguradora pagará el costo aprobado de un programa de rehabilitación para ayudar a un discapacitado a regresar El a su trabajo. trabajo. Entonces, veamos acá las disposiciones. Y aquí vamos a ver los tres periodos. Se recuerdan que al inicio vimos lo que es periodo de prueba, periodo de eliminación, periodo de beneficio. Ajá. Son tres periodos, ¿sí? Cuando hablamos de discapacidad son tres periodos. Ok, yo vengo, ¿en qué momento entra el periodo de prueba? Entra al momento de la compra. El periodo de prueba solo es cuando se compra. Dice aquí, el periodo de prueba especificado de una póliza de seguro por discapacidad es el periodo de tiempo que debe transcurrir desde la fecha de vigencia de la póliza antes de que se paguen los beneficios. Este periodo es de Una sola vez. una sola vez. Entonces, yo compro la póliza hoy, a partir de hoy empieza a correr 30 días, 90 días, el tiempo que yo elija, 15 días, bueno, pero ese periodo es de una sola vez y no se repite. ¿Qué es lo que busca la aseguradora con este periodo? Recuérdense que este periodo de prueba es como cuando Está voy a ir cuidando al de la doctor. A persistencia, ver, profe. ¿será que, miren, cuando hablamos de periodo de prueba, ¿será que yo estoy trabajando en una empresa? Tengo 10 años de trabajar en la empresa, ¿verdad? Y de repente me llaman en recursos humanos. Aaron, adivínate, tenemos buenas noticias. Te vamos a poner a prueba 3 meses. Eso era al principio. ¿En qué momento es la prueba? Al Al principio. Al principio. principio, ¿sí? Entonces, cuando dice periodo de prueba es al inicio, y eso solo es una vez. Bueno, pasé mi periodo de prueba, ya me contrataron y ya no se repite. Entonces, la discapacidad, el periodo de prueba es al inicio, es de una sola vez. ¿Y cuál es el propósito del periodo de prueba? Lo que busca la aseguradora es encontrar preexistencias. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que es la selección adversa. Entonces, la empresa lo que quiere saber es si hay alguna enfermedad o algo, entonces usa ese periodo porque no va a ser que ya lo quiera, ¿verdad? Entonces, por eso, entre más corto es el periodo de prueba, la prima va a ser. Más alta. Entre más largo es el periodo de prueba, La la prima es prima más va a ser. bien. Porque yo le estoy diciendo a la empresa, no me urge, tómate tu tiempo, investiga. O sea, yo no lo estoy comprando porque ya lo necesite, yo lo quiero para protegerme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo que busca aquí el periodo de prueba es preexistencia? Persistencia. Entonces dice, y proporciona guía de caso cuando hay una pregunta si el asegurado enfermó antes o después de la vigencia de la póliza. Esto ayuda a proteger al asegurador contra qué? La selección adversa. Alberto. Y esta palabrita esta frase viene mucho en el examen, ¿sí? ¿Qué es selección adversa? Dice, porque aquellos que saben que están enfermos tienen más probabilidades de una cobertura. Estadísticamente, la mayoría de personas que compran una póliza individual Es porque la necesitan. es porque ya la necesitan. Y ojo, el periodo de prueba no se aplica a los accidentes porque no se puede anticipar a un accidente, ¿sí? No se aplica a los accidentes el periodo de prueba, porque el periodo de prueba es para Para, preexistencias. para enfermedades persistentes. Y un accidente no es una preexistencia. Por eso no aplica a los accidentes. Entonces, el periodo de prueba es única y exclusivamente para pólizas. Individuales. Correcto. Individual. Pregunto, ¿por qué el periodo de prueba no aplica a las grupales o al gobierno? Porque allá es periodo de eliminación.
Yo sé que ahí tienen un periodo de eliminación, pero ¿por qué no tienen un periodo de prueba? Porque Porque no se requiere asegurabilidad. Correcto, porque no se requiere asegurabilidad y el periodo de prueba es para Saber si Eliminar hay resistencia. preexistencia. preexistencias. Preexistencias tienen que ver con pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? Por eso que en las grupales o en el gobierno no exigen periodos de prueba, ¿sí? Profe, se me olvidó la selección adversa. La selección adversa, miren, ¿qué selección adversa? Es que de 10 personas, aquí hablan de los simuladores potenciales. ¿Qué es un simulador potencial? El que mide la mortalidad. No, miren, la selección adversa tiene que ver con los simuladores potenciales. Un Del simulador suicidio. potencial puede ser suicidio, Suicidio. me estoy trabando, ¿sí? Pero un simulador potencial es una persona, miren, estadísticamente hay muchas personas que simulan o se autoinfligen una herida o sí que se simulan enferman una pronto. discapacidad para cobrar Claro. y que el seguro me pague. Entonces, ay, me voy a hacer el que estoy grave, enfermo y no, yo estoy discapacitado para que me pague. Entonces, estoy simulando una discapacidad. Eso es una selección adversa para cuidarse de los simuladores potenciales. Sí, de la ¿Qué es gente una que selección adversa? Ahí decía Yasmina, ¿verdad? le El gusta suicida. aprovecharse. Sí, Correcto. O los pero suicidas, ¿verdad? Ujú. O sea, los suicidas, ¿cómo sé quién es un suicida y quién no? Imposible saberlo. Pues eso es una selección adversa. Entonces, en pocas palabras, selección adversa quiere decir que la aseguradora no sabe el objetivo principal del por qué está comprando un seguro. Entonces, Claro. para una aseguradora, todos los que compran una póliza individual son una selección adversa, Adversa. son un riesgo, ¿sí? Eso es Un selección adversa. suicida. un suicida. Y Por como eso, no hay aquí, loco. ¿en dónde? Sí, ¿en dónde estamos mencionando la selección adversa? En el periodo. De prueba. Prueba. ¿Por qué? Porque viene otra pregunta, ¿en cuál de las siguientes o cuál de las siguientes reduce la selección adversa? La grupal. Correcto. ¿Por qué? Porque la grupal no tiene periodo de prueba. El periodo de Ujú, prueba es No, al y que se inicio. basa en la historia de la empresa, no en la historia ujú. del Correcto, trabajador. en la historia de la Y la empresa. gente está buscando un trabajo, como usted dice. Correcto. Entonces se reduce el riesgo, la selección adversa. Me explico, siempre aparece más de un fulano, pero bueno, o sea, se reduce la selección adversa, o sea, el riesgo para la empresa. Mientras que en una póliza individual la selección adversa es más alta, porque es por cuenta propia que la están comprando y ahí aumenta el número de personas que ya la necesitan, ¿sí? Así que el riesgo es alto. Pero Entonces recuérdense que el periodo de prueba es para determinar preexistencias y ese periodo es de una sola vez. ¿Y en qué momento? Al Al inicio. inicio. Al inicio, ¿verdad? Muy bien. Luego, ya pasé mi periodo. Aarón, te vamos a contratar, ¿verdad? Porque ya pasé mi periodo de prueba, entonces ya me contratan. Eso quiere decir, ok, a partir de ahora ya tienes tu póliza por discapacidad. Eso quiere decir que a partir de ahora, si algo te pasa, estás protegido. Entonces, ya tengo mi póliza, ya pasé mi periodo, ¿verdad? Entonces, llega el periodo de eliminación. El periodo de eliminación es igual a... Es deducible. Correcto, Deducible. los felicito, ¿sí? sí, Y el periodo de eliminación es igual a un deducible, solo sí. que el deducible es En dinero y el periodo de eliminación es Eliminación. tiempo. tiempo, pero es lo mismo. El deducible, ¿se recuerdan que lo vimos ayer en gastos médicos? Ujú. ¿En qué momento se paga? Al principio. Al Antes de principio. obtener los beneficios. ¿Y quién lo paga? El asegurado, el que paga los Ujú. gastos. Entonces, el periodo de eliminación es igual, solo que en vez de dinero es en tiempo. Entonces, ¿en qué momento se elimina? Al principio. Al principio. Al principio. Entonces, este periodo de eliminación es inmediatamente posterior al inicio de la discapacidad. Los periodos de eliminación, ¿cuál es su propósito? No es preexistencias, porque eso ya lo vimos No. en el anterior. El propósito del periodo de eliminación es
descartar discapacidades temporales, o más conocido como corto plazo, pero son temporales, porque no quiero usar o enfocarme en corto plazo, porque recuérdense que está en largo plazo y corto plazo es después de 3 meses en adelante. Pero cuando hablamos acá temporales son menor a tres 3 meses. meses. Eso no lo cubren las aseguradoras, no lo pagan. Entonces, el periodo de eliminación lo que busca es eliminar discapacidades temporales para saber si paga o no. Tal vez en ese periodo la persona se recupera, entonces no le pagan beneficios, ¿sí? Para eso es el periodo de eliminación. Mientras más largo sea el periodo de eliminación, la prima va a ser ¿qué? Más baja. Baja. Menor será la prima, ¿verdad? Es Ujú. más baja. Entonces, el periodo de eliminación tiene que ver con pólizas, Individuales. Individuales. pero también está el periodo de espera, ¿verdad? Ahí está, entra la grupal, profe. Espera es igual, esto es para la grupal, ¿Cuál? Sí. ¿verdad? Y también para la del gobierno. El gobierno a veces dice espera o dice probatoria, ¿sí? Sí. Pero este término se usa mucho para cualquiera de las dos. En algunos casos, vuelvo y repito, pueden encontrar el concepto de probatoria. Sin embargo, aquí que en la grupal, recuérdense que no existe periodo de De prueba, prueba. pero sí el periodo de espera. ¿Qué es el periodo de espera? No te preocupes, te vamos a pagar, pero tienes que esperarte, ¿sí? Ujú. Igual que la eliminación. No te preocupes, te vamos a pagar, pero tienes que esperarte. ¿Por qué? Porque es tiempo. O sea, profe, que en la espera entran las dos, individual y grupal. No, No, individual entra grupal y es gobierno. eliminación. O sea, es lo mismo, solo que los términos, ¿verdad? En el periodo de eliminación tiene que ver con pólizas individuales. El periodo de espera tiene que ver con las grupales. ¿Por qué? Porque el periodo de espera en una grupal es de 1 a A 6 6 meses. meses. Ujú. Y el gobierno es de 5 meses. El gobierno es de 5 meses, ¿verdad? 6 meses, No te profe. preocupes, En los te vamos exámenes a pagar. siempre ponen 6 meses. O sea, son 5 meses, ojo, son No, no, 5 meses. en esa sí, en Pero la le de empiezan a pagar en el sexto. Al sexto mes que Al empiezan a sexto mes. pagar retroactivo. Así. Retroactivo, pero es a partir del sexto mes. Pero ¿cuánto tiempo es de espera? 5. 5 meses, sí, ¿sí? pero en la de gobierno, ok, pero en la de Ah, acá en la grupal es de son 1 a 6 meses, ¿sí? Puede ser de 1 a 6 meses. O sea, no te preocupes, te vamos a pagar, pero tienes que esperarte de 1 a 6 meses. eh, Esto va a depender del tipo de asegurado que tengamos. Pero ese es el margen que tienen. ¿Me explico? Entonces, vuelvo y repito, mientras más largo sea ese periodo, entonces, ¿por qué es lo mismo eliminación a deducible? Porque lo explico rápido, ¿sí? ¿Verdad? Hemos dado este ejemplo. Tenemos acá, vamos a suponer que este es periodo de eliminación y este es periodo de deducible, el deducible. No periodo, sino deducible. Entonces, ¿el deducible es qué? Dinero. Dinero. Y el periodo de dinero, eliminación es tiempo. tiempo. Entonces, vamos a suponer que una persona queda discapacitada, qué sé yo, 6 meses, ¿sí? Si está Entra, discapacitado 6 meses y tiene un periodo de eliminación de 30 días, quiere decir que los primeros 30 días no le pagan, se Ujú. los eliminan y le empiezan a pagar a partir del segundo, del tercero, cuarto, quinto y sexto. Siempre presten la atención, nunca excluyan el periodo de eliminación. Yo les doy una pregunta típica y me gusta mucho esa pregunta, ¿verdad? Que es de numeritos y es casi siempre que viene en el examen. Un asegurado queda totalmente discapacitado 3 meses y medio, ¿se recuerdan? Sí, 1250. Ya está de memoria, ¿verdad? Pero al final, ese mismo tipo de preguntas puede venir planteada de diferente forma, pero Claro. me gusta eso por la lógica que tiene. Dice, un asegurado queda discapacitado 3 meses y medio y tiene un beneficio por discapacidad de $500 y Ujú. un periodo de eliminación de 30 días. ¿Cuánto recibe en total? Claro, porque se le suman los 3 meses y al otro, No, es le quito medio el mes. primer mes, el primer mes Entonces, lo elimino y entonces nada más le pago
500 por cada mes Veámoslo que queda, aquí. más medio. Exacto. Un discapacitado queda, perdón, una persona queda discapacitada 3 meses y medio, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3 y aquí está la mitad del otro. Dice que queda discapacitado 3 meses y medio y le pagan $500 mensuales por discapacidad y tiene un periodo de eliminación de De 30 30 días. días. ¿Cuánto recibe en total? Bueno, aquí le pagan, aquí pongando que son 500, son 500, son 500 Y y 250. 250. Esto da un total de 1,750. Y en las respuestas viene 1,750. Pero dice que tiene un periodo de eliminación de 30 días. El Eso primer es lo que mes lo eliminamos. Entonces Esto lo son elimina. 1,200. 150. Entonces en total le pagan 1,250. Profe, el periodo de Traduce. eliminación en las pólizas individuales también lo escoge el asegurado. Sí, claro. El periodo de eliminación en las individuales, el asegurado lo escoge. En las grupales no. En las No, no, grupales, sí. En las individuales sí. Ahora, ¿qué pasa con el deducible? Suponiendo que un asegurado, ¿verdad? Vamos a poner acá, un asegurado eh, tiene una factura de 1,750. 1,750, pero dice que tiene un deducible de $500. ¿Sí? Quiere decir que los primeros $500 se los eliminan, Ujú. se los deducen, ¿sí? Por eso ahí entra también este término, si ustedes se dan cuenta, viene con los impuestos, ¿verdad? Que viene como deducible. Se los deducen. Entonces, estos $500 son lo mismo que eliminación. ¿Por qué? Porque son al inicio. Es lo primero que se elimina. Y esa es pregunta de examen. ¿El deducible es similar a qué? A un periodo de eliminación, solo que en vez de tiempo es En dinero. en dinero, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué sigue ¿Quién se los después del tiempo? elimina? ¿Perdón? ¿Quién se los elimina, profe? ¿Cómo así? ¿Quién se los elimina? ¿Quién ¿Cuál? elimina? O sea, ok, en el periodo de eliminación es el tiempo, ok, se le quitan los 30. Y en el deducible son los 500 que yo tengo que pagar, ¿no? Pues sí, ajá. Ok, ahora Sí, o sí. sea, La eso no se aseguradora toma. paga red. Pero La claro, no, aseguradora no, yo paga. dije, ay Dios, Ujú, como paga que el esto es resto. algo nuevo, ya, Ok, ya. dos temas más, ya vamos a ir terminando. El primero, tenemos lo que es una recurrencia. ¿Qué es una recurrencia? Lo que se repite. Lo que se Algo, repite. una discapacidad Ah, que se repite. ok. A ver, lo que se repite. Cuando yo estoy viendo una película y de repente me levanto y pasó algo interesante y le digo, ay, regrésalo. Ujú. Y lo Yo. regreso y me muestra otra cosa. ¿Eso es una repetición? Sí. No. No. A ver, No. el VAR, ¿verdad? El que vemos el VAR en fútbol. A Ujú. ver, ¿qué es lo que hacen? Es regresar la escena. Es una Ujú. repetición. Entonces es lo mismo. No Sí. puede ser, lo voy a repetir, ahí me aparece otra jugada. No. Entonces, cuando hablamos de una repetición, es una recurrencia. Quiere decir que una persona queda discapacitado por problemas en la espalda. Se recupera. Y vuelve a Aquí, recaer. aquí se recuperó, ¿verdad? Y pasó un tiempo. Vamos a poner aquí 6 meses, ¿sí? Este periodo, vamos a suponer que él acá, en los 3 meses después de haberse recuperado, volvió a recaer por el mismo problema de la columna. Eso es una Recurrente. recurrencia. Pero vamos a suponer que aquí a los 7 meses también volvió a recaer. Esto es una recurrencia, si fuera por lo mismo. El problema es que ya está después de los 6 meses. Que ya le empezaron a pagar. Si es Mm, por lo mismo, el sí. problema es, miren, que en ambos lados, vamos a poner aquí una segunda persona, ¿verdad? Aquí tenemos a la A y aquí tenemos al B. Entonces, el A se recuperó, tuvo la recaída a los 3 meses. El B tuvo la recaída a los 7 meses. Los dos son recurrencia porque fue por lo mismo. El tema es que si una persona recae por lo mismo en un periodo menor a 6 meses, no pasa nuevamente por eliminación. Sí. Ahora, si esta, así como el B, se tuvo recaída porque fue por lo mismo,
pero fueron a los 7 meses, es decir, que ya pasó los 6 meses. Ahí tiene que empezar de nuevo. Ujú. Correcto. Sí le van a pagar, pero tiene que pasar nuevamente por un periodo de eliminación. Ujú. Entonces, cuando dice que es recurrente, se considera recurrente antes de los 6 meses. Después de los 6 meses, aunque sea por lo mismo, ya no es recurrente, porque tiene que repetir la eliminación. Entonces la recurrencia está adentro del periodo de los 6 meses. Correcto. La Exacto. recurrencia está dentro de los 6 meses. Y esa es pregunta de examen. ¿Sí? Ujú. Y luego tenemos el periodo de beneficios. El periodo de beneficios, en pocas palabras, es cuánto tiempo me va a pagar la aseguradora. Una persona puede quedar discapacitada de por vida. O parcial. No, no, no. Ojo que no confundamos parcial, ¿verdad? Eso viene después de la total. Pero estoy Ajá. hablando, así como el ejemplo que les puse al principio, ¿verdad? Que perdió los dos brazos y las piernas, o sea, no es que le vayan a crecer. O sea, él queda discapacitado Por vida. de por vida. ¿Y qué fue lo que dijo aquí, profe? Cuando Que los hablamos, beneficios pueden ser para siempre o nada, será. no, cuando hablamos de los beneficios, el periodo de beneficios es la cantidad máxima de tiempo que la aseguradora va a pagar. Entonces, así sea que la persona quedó discapacitada de por vida, pero bueno, mi seguro cuando yo lo compré con un periodo de beneficio de 20 años, ¿sí? Entonces, si la persona quedó discapacitada de por vida, lo siento, pero solo le vamos a pagar 20 años. O compró un periodo de beneficio de 5 años, Ok. es el máximo de tiempo que le va a pagar, ¿sí? Ok. Entonces, recuérdense que a mayor tiempo en el periodo de beneficios la prima va a ser Más alta, más alta. A menor tiempo, la prima va a ser más baja. más baja. Es lo contrario al periodo de eliminación y al periodo de prueba, ¿sí? Las pólizas individuales a corto plazo proporcionan beneficios de 6 meses a 2 años, pero estos 6 meses, aquí yo les mencioné 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Las pólizas individuales a largo plazo se caracterizan por beneficios que van más allá de los 2 años. En algunos casos, la discapacidad total no ocurre inmediatamente después, no ocurre en el momento, ¿verdad? De un accidente, sino que se desarrolla algunos días después y eso quiere decir que se considera como una discapacidad, ¿verdad? Retrasada, que una persona tuvo un accidente y en el momento está bien, pero después vienen las consecuencias. Entonces, algunas pólizas cubren discapacidades retrasadas que pueden ser 30, 90, 120 días. Eso siempre está en la póliza. Entonces, cuando hablamos de discapacidad a largo plazo, dijimos que son más de 2 meses. Menos de dos, las de corto plazo son de 3 meses a 24 meses. Pero aquí dice 6, sí. 6 se contemplan, pero comúnmente son 3. Veámoslo acá. Veamos. Y aquí terminamos con esta cláusula, ¿sí? En general, se incluye una exención del conductor. Bueno, ahorita voy a explicar esta parte. Solo quiero mostrarles. Ok, para calificar para la exención, un asegurado debe experimentar una discapacidad total por más de un periodo específico, comúnmente De 3 3 meses. o 6 meses. Entonces, la mayoría de aseguradoras empieza a considerar la discapacidad a corto plazo después de los 3 meses. Por eso las preguntas de examen siempre vienen cuando habla de discapacidad, 3 meses y medio, 4 meses, ¿verdad? Pero no encuentran ustedes ejemplos de 2 meses o 15 días. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde entra en juego esta cláusula. Y esta es supremamente importante comprenderla. Esta cláusula renuncia prima va de la mano con la cláusula. A ver, Exención de prima. Pagador. Pagador. pagador, ¿sí? La cláusula exención de prima es lo mismo que renuncia, ¿sí? Claro. Eximir. Eso es lo mismo. Renuncia o exención de prima es que me están Sí, perdonando yo el sé. pago de las primas. Te vamos a exonerar, es una Ujú. exención, ¿verdad? Te vamos a exonerar de impuestos, bueno, es una exención. Entonces, se incluye una exención ¿de quién? Del conductor de la prima. Por eso es la cláusula Pagador. pagador, ¿verdad? Porque tiene que ver con el pagador. O sea, si es un asegurado, pero no es el pagador, el que está discapacitado, esta cláusula igual hay que seguirla pagando. ¿Por qué? Porque no,
el que la está pagando no está discapacitado. O sea, esto va de la mano con el pagador. Con las pólizas garantizadas de ingreso por discapacidad individuales, renovables y ¿qué dice? No No cancelable. cancelable. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, si una persona queda discapacitada, No se Y, puede déjale y- pagar cancelar. y las la primas. póliza es no cancelable, no se puede. Y la No. empresa, o sea, recuérdense que legalmente me pueden cancelar una póliza si dejo de pagarla, pero si Sí. yo quedo discapacitado, yo la dejo de pagar y la No me la empresa puede no me cancelar. puede ni cancelar ni aumentar las primas. No. Mientras tanto, o sea, la póliza se mantiene activa. Estamos atrapados contigo. No podemos aumentarla, no podemos cancelar, no podemos hacer nada, ¿sí? Esto dice que exime al titular de la póliza de pagar las primas, ¿verdad? De periodo de discapacidad total, no parcial, porque en la parcial ya hay que pagar. Para calificar para la exención, el asegurado debe experimentar una discapacidad total por un periodo como mínimo 3 meses. Así 3 meses, ¿verdad? La exención de la prima generalmente no se extiende más allá de los 60 o 65 años. Ahí se activa la, la provisión o la cláusula, ¿verdad? Que tiene, esa la vamos a ver el día de mañana, que esa Mañana hay cláusula clase, es, profe. Profe. mañana vamos a tener clase, ¿sí? Recuerden que mañana terminaríamos y vamos a tener clase el día de mañana. Las próximas 2 semanas no tendríamos clases, ¿verdad? Ah, Y luego arrancamos, ¿ok? O sea que ya a partir del lunes no hay clase hasta enero. El día lunes no tendríamos clases, ¿sí? Ujú. ¿Ok? Ojo, yo sé que hay varios acá conectados. Ustedes, todos los que están acá, en caso de que continúen estas 2 semanas, ustedes saben que siempre nos gusta, igual cuando yo no estuve una semana, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si ustedes siguen activos, porque yo sé que muchos de ustedes ahorita sacan su licencia, ¿sí? Pero yo sé que hay algunos que continúan. Ustedes pueden escribir, ¿verdad? Bueno, ya les digo, ahorita estoy grabando la clase, ¿sí? Ahorita les Ok, digo. profe. Pero, gracias. bueno, Pero a los 65 años, ¿qué pasa? ¿Se activa qué cloud que hay una cláusula que se llama cláusula condicionalmente renovable. Oh, sí, sí. Ujú. Que es, dice, ok, mm, aquí dice, no te la podemos cancelar ni nada porque estás discapacitado, pero con la condición que si llegas a esta edad, aquí sí, ¿por qué? Porque aquí pues ya el gobierno que se encargue de ti, porque ya la persona se jubila. Ya no nos quieren a esa edad, profe. Por eso las pólizas siempre se cuidan. Entonces dice, las primas no se aplican a partir de la fecha de la discapacidad. Ahí se renuncia. ¿Ok? Ujú. Entonces, hasta aquí llegamos con la parte de la discapacidad. ¿Listo? Voy a dejar de grabar, solo denme un segundito. Quiero dejar de grabar la clase.